Pasamos al eje de seguridad. El panelista es Manuel Escalante, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España. Actualmente se desempeña como asesor del director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDUCA, y es miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Recordamos, son 10 minutos, en este caso el panelista define a quién le va a hacer las preguntas y se va a indicar cuando ya estemos cerca 2-3 minutos para ser más precisos. Manuel. Gracias y buenas noches a todos y todas, ¿no? Buenas noches a la fórmula también. Mis preguntas estarían dirigidas principalmente al candidato a la presidencia y es por un motivo constitucional, puesto que el mando de la policía y de la Fuerza Armada le corresponde al presidente de la República, ¿no? Sin embargo, pues dejaría también abierto la posibilidad que puedan responder quien considere. Para esta primera pregunta voy a tomar para efectos metodológicos el periodo presidencial actual, ¿no? Si analizamos o si vemos este periodo presidencial, observamos que están coexistiendo al mismo tiempo dos modelos de seguridad pública. Por un lado tenemos el Plan El Salvador Seguro, una política con enfoque de derechos humanos, pero con pocos recursos nacionales para su implementación. Mientras que por el otro tenemos unas medidas extraordinarias, violatorias de derechos humanos, como lo han dicho instancias internacionales y nacionales, pero con suficientes recursos para su vigencia y continuidad. ¿Bajo qué enfoque o lógica van a orientar su política de seguridad pública? ¿Bajo la lógica del Plan El Salvador Seguro o de las medidas extraordinarias? Exactamente ninguna de las dos. Si quisiéramos tomar una de las dos, El Salvador Seguro, si nos dieras una de las dos, pero los términos de la pregunta son un poco cerrados. Nosotros, todos los que están aquí, dígame si no, todos los que están aquí, han sido, o tienen un familiar o conocido cercano que ha sido víctima de algún tipo de delincuencia. Todos. En el bus, en sus casas, si tienen carro, pues ya le robaron el CD player, el celular, y ya no se diga los delitos más graves, una violación, un homicidio, una extorsión. Estoy seguro que algunos de los que están aquí han sido hasta extorsionados. La importancia de la seguridad es prácticamente lo más urgente e inmediato que todos necesitamos. Cuando muchos de los que van a salir de aquí, si no todos, van a salir con miedo a ser asaltados en camino a sus casas. ¿Cómo podemos tener un país que tenga miedo de ir de la universidad a su casa? O sea, piénsenlo, no estamos acostumbrados a eso, pero piénsenlo desde afuera, piénsenlo desde arriba. ¿Cómo es posible que tengamos miedo de ir de la universidad a la casa? De subirnos al transporte público, donde hay gente, donde hay luz, donde hay buses hasta con cámaras, ahí. Y ahí nos asaltan. Entonces, la seguridad solo se puede resolver con 3 ejes. Y esos ejes no me los estoy inventando yo, ni Félix, ni nuestros asesores en seguridad, ni nada. Esos 3 ejes son los que son. Esa es la forma de resolverla, sí o sí. 3. 1. La prevención. Lo voy a decir en orden cronológico, no en orden de prioridad. 1. La prevención. Tenemos que entender que tenemos un fenómeno, el de las pandillas, creo que estamos de acuerdo en esto, que es un fenómeno, es el fruto de la verdadera enfermedad que tenemos, que es el desquebrajamiento total de nuestro tejido social. Si no existieran las pandillas, si el Estado fuera un Estado funcional, si la familia salvadoreña fuera una familia funcional, si nuestras comunidades funcionaran, si nuestro sistema educativo funcionara, no existirían las pandillas. No digo que no existiría la delincuencia, no existirían las pandillas. Entonces, primero la prevención. El Estado tiene que entrar a las comunidades. El Estado, ya lo hicimos en la alcaldía, y eso que la alcaldía no tiene las facultades, como tú bien lo dijiste, que tiene el presidente de la República. Pero ya lo hicimos en la alcaldía, entramos con arte, con cultura, con deporte, con educación, con becas, con salud, con skate, con freestyle, con rap, con hip hop, con todo. ¿Para qué? Para que quitarle el caldo de cultivo a las pandillas, quitarle los jóvenes a las pandillas, que no tengan a quién reclutar.
Yo estoy seguro que si un pandillero viene a reclutarlos a ustedes, ninguno de ustedes va a aceptar ser reclutado por un pandillero. ¿Por qué? Porque tienen una educación universitaria. Por ende, si nosotros le damos oportunidades a toda nuestra juventud y a nuestra niñez, no va a haber caldo de cultivo para seguir formando una pandilla. De nada sirve capturar 40 si ese mismo día reclutan 100. Entonces, la primera es la prevención. La segunda es el combate. El hecho que vamos a prevenir no quiere decir que vamos a condonar que hagan crímenes. Tenemos que combatir directamente la inseguridad. Pero imagínense que ustedes son un policía, tienen una pistola con 3 balas, están en una esquina solos y de repente ven 6 hombres con AK-47 que se dirigen a cometer un crimen. ¿Qué hacen? Perdón por el tiempo. Quería, pues, no sé. Estaba diciendo los tres ejes. Sí. Lo que pasa es que también, sin duda, tienes toda la razón, el tema de, y lo vemos nosotros que estamos trabajando con derechos humanos, que hay mucho miedo, ¿no?, en cuanto al tema de la violencia y la inseguridad que se vive, ¿no? Pero a la par de eso, lo conecto ahora con otra pregunta, ¿no? También estamos observando que el nivel de desconfianza en la institucionalidad está aumentando también, ¿no? Es decir, la gente no solo está insegura frente a la pandilla, sino también está aumentando los niveles de inseguridad o de desconfianza frente a la policía y a la Fuerza Armada. Y entonces, en ese sentido, ¿qué medidas de depuración dentro de la policía y el ejército estarían pensando ustedes, sobre todo cuando estos miembros de los cuerpos de seguridad se vean involucrados en ejecuciones extrajudiciales, provoquen el desplazamiento forzado a la población o abusen de la fuerza pública, que también son elementos que se están considerando, ¿no? Bien, lo voy a meter dentro de los 3 ejes para que... El segundo eje, el que hablábamos, el del combate, ¿qué harían ustedes? No. Silencio, por favor. Se esconde, silencio. ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si el policía tiene un radio? Un walkie-talkie, como le dicen. ¿Qué pasa? Él puede tomar cobertura, reportar, van 6 delincuentes con AK-47 en la calle tal, rumbo a la calle tal. Inmediatamente va a un centro policial donde se desplazan las patrullas, se los interceptan en una esquina. La diferencia entre capturar a esos 6 delincuentes en flagrancia, no estoy hablando de lo que tú mencionaste, de matarlos o extrajudicialmente, no, estoy hablando de capturarlos en flagrancia con un AK-47 a 6. La diferencia entre capturarlos y no capturarlos es un radio. Pero nuestro Estado no invierte en radio, porque es más barato invertir en una bala para hacer una ejecución extrajudicial. Pero la realidad es que la única forma es prevenir, combatir, y para eso necesitamos darles comunicaciones, armamento, patrullas. En el centro de San Salvador habían 2 motocicletas, 2. Necesitaban 50. Nosotros como alcaldía les dimos las otras 48, y después salieron quejándose que estaban muy caras, así que las tenían que pagar. 48 motocicletas. ¿Cuánto vale la vida de uno de ustedes? ¿O la de sus familias? ¿Cuánto vale? Pongámosle un precio. ¿Valdrá los $150,000 que costaron las 48 motos? No tiene precio. Alguien me dijo, ¿cuánto va a costar tu plan de seguridad? 200, 300 millones de dólares, ¿de dónde lo van a sacar? Yo le dije, eso se robó un expresidente. Ya no se diga el otro. ¿Cuánto valen las vidas? Si tuviéramos que gastar $1,000 millones para hacer seguro nuestro país, para que todos ustedes estén seguros y sus familias, no los vale. Yo no sé si los otros candidatos, no sé, y no venimos a hablar de eso. Pero nosotros, si tenemos que invertir $1,000 millones en lugar de robarlos, ¿verdad? Si tenemos que invertir $1,000 millones en hacer a nuestro país seguro, los vamos a invertir. Porque sus vidas valen muchísimo más de $1,000 millones. Y el futuro de nuestro país vale mucho más de $1,000 millones. Ahora la tercera es la reinserción. Nuestro sistema carcelario, y ahí vamos a derechos humanos también, que es tu expertise, tenemos celdas hechas para 4, para 6 y están durmiendo 40, 50 personas allá adentro, paradas. El que duerme parado a la par de la letrina es el que más aguanta el olor. ¿Cómo entra un robagallinas, alguien que se robó una gallina y lo condenaron o está años sin juicio y nadie se acuerda de él? Ahí está abandonado, nadie le puso un abogado. ¿Cómo entra? Entra un delincuente menor, alguien que podía ser reinsertado. ¿Cómo sale? Es una universidad del crimen. Convertimos una cárcel que debería ser un centro de reinserción, la convertimos en una universidad del crimen. Dice alguien, no importa si son delincuentes que sufran. Y los que tienen penas de 10 años y ya llevan 7, no van a salir dentro de 3.
y los que van a salir dentro de 6 meses. Es decir, no, pensemos en derechos humanos porque es lo correcto, pero también seamos prácticos. La mayoría de esta gente va a salir de la cárcel. ¿Cómo queremos que salgan? Hay un programa muy bueno que está haciendo este gobierno, no me da pena decirlo, porque yo siempre he dicho que hay que criticar lo malo y aplaudir lo bueno, y eso hice toda la vida en el FMLN. Al final no les gustó que les criticara lo malo, pero hay que aplaudir lo bueno. Y algo bueno que se está haciendo, aunque es un programa piloto, es el programa Yo Cambio. Lo que hay que hacer con este programa Yo Cambio es potencializarlo. ¿Cuántas personas llevan miles de reos a hacer calles, a hacer muros de contención? ¿Cuántos crees que se han escapado? Gracias, Ninguno. Nayib. Gracias, Manuel. Hay que potenciar ese programa.